Hola, bienvenidos, gracias a todos. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín, de Animales del Alma. Entre otras cosas, soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el amor a nuestros amigos del alma. Y en esta pequeña charla, que espero sea compartida en jornadas también de colonias felinas y que también estará en el canal de YouTube Animales del Alma, vamos a hablar claro una vez más. Se titula Hablando claro y el tema es sensibilidad del gato, libre o encerrado, porque siempre estamos haciendo las distinciones entre el gato doméstico, el gato que ya no se sabe qué nombre ponerle, porque callejero no, feral tampoco, realmente son términos que no se ajustan. Entonces sería el gato de colonias libres. Gato de colonias libres, pero tampoco es lo mismo en un entorno rural que en un entorno urbano. Entonces sencillamente ya vamos a ver, la naturaleza del gato aquí es la que manda a lo largo de toda esta charla y el gato es un animal libre. El gato es un animal libre y vamos a hablar de su sensibilidad, efectivamente esté libre o esté encerrado. Y hay muchas maneras de estar encerrado que ya lo veremos. Bueno, primero, ¿quién soy yo? ¿Yo qué sé para hablar de todo esto? Bueno, pues soy una abducida más. En eso, vamos, cada día lo tengo más claro, no me cabe la menor duda. Los gatos, quizá que por la noche vuelvan a la nave nodriza a informar del comportamiento humano y en una de estas pues me debí de ir con ellos y ya quedé completamente abducida. Porque no lo puedo entender tampoco yo muy bien. O sea, yo que sé, pues la verdad es que tampoco es que sepa nada. Sé un poquito lo que me están enseñando ellos y yo, desde mi limitada capacidad, soy capaz de entenderles. Pero yo llevo con animales toda la vida, de todas las especies. Y sin embargo, lo de los gatos no sé en qué consiste, que me tiene totalmente abducida. Sí, es que es la expresión. Es un estar constante con ellos, por y para ellos. De verdad que yo he estado con animales de otras especies y he estado con perros y no lo sé. Y hablo con gente a la que le pasa lo mismo. Y llegamos todos a la misma conclusión. Nuestra ignorancia es absoluta e infinita, pero bien es verdad que yo, en este terreno, además de llevar desde 2002 divulgando sobre el trato ético a los animales, sobre el vínculo que formamos con ellos, además en radio colaborando desde el año 98 con temas de salud y posteriormente ya dedicada solamente a divulgación sobre temas de animales y concretamente sobre cuestiones de los gatos ya en los últimos años, comencé en YouTube con el canal en 2011. La publicación de mi libro fue en 2009, en fin, vino toda una cosa detrás de otra, más o menos. Y en 2011 empecé a elaborar informes sobre colonias felinas, cosa que me exigió a nivel personal formarme mucho, investigar mucho, y en una época en la que había muchísimo menos que ahora, porque la verdad es que aunque nunca nos parece suficiente, en 10 años sí se ha avanzado bastante. Al menos los que empezamos hace tiempo lo estamos viendo. También empecé a impartir formación a voluntariado en 2012 y esto ha seguido pues hasta, hasta ahora, si contamos los vídeos en YouTube que están dedicados específicamente para la formación, pero a nivel presencial también y en colegios, en fin. Y todo esto, toda esta labor, sin ánimo de lucro, que es realmente lo que caracteriza a Animales del Alma y lo que lo diferencia de otras, digamos, compañeros que puedan estar también hablando de unos temas un poco más profundos de lo que habitualmente se trata con el tema de los gatos. Y yo me centro en la sensibilidad, ¿pero por qué? Pues muy sencillo. Queridos veterinarios, fantástico el tema de la salud y el bienestar. Con suerte coinciden en algunas áreas, veis aquí los círculos, como algunos se solapan. Entonces hay veterinarios que están en algunas áreas trabajando mano a mano con etólogos que están más centrados en lo que es comportamiento de la especie
Y a su vez los voluntarios haciendo todo lo que pueden en rescates, en la recuperación de animales para prepararlos para adopción y en el cuidado de colonias felinas, pues ahí están igual, mano a mano, aprendiendo de unos, colaborando con otros, pidiendo ayuda de unos, pidiendo ayuda de otros. Incluso veis una pequeña área que queda casi como un triángulo en el centro donde parece que todo el mundo está de acuerdo. Una pequeña área en la que parece que todo el mundo está de acuerdo. Atentos a esto, que no siempre pasa, que no siempre pasa. Pero el gato son muchas más cosas. Hay cantidad de aspectos en su comportamiento que se le escapan a los etólogos, de la salud, que los mismos veterinarios lo reconocen, que también se les escapan, y a los voluntarios no digamos lo que se nos escapa. Con lo cual, ahí hay una zona que parece que es como tierra de nadie, y yo invito a que empiece a ser ya de una vez tierra de todos, porque es el gato también. Esto es el gato. Cuando yo empecé a hacer formación, me centré sobre todo en desbaratar falsos mitos sobre las infectocontagiosas, también sobre las alergias, y parece que todo se centraba en definitiva en nosotros, cuando en realidad estamos hablando del gato, de manera que ya es hora de que nos coloquemos en su punto de vista y en esas necesidades que tiene el gato, realmente. Es decir, vamos a hablar en esta charla desde el punto de vista del animal, desde sus necesidades y desde también lo que es el individuo, el grupo y el individuo. Y esto comienza basándonos en el vínculo. Se entiende muy bien desde esta perspectiva. El vínculo se basa en la nutrición afectiva y en la comunicación y sensibilidad con el animal. Va más allá de criterios sobre bienestar animal, que son los que se manejan hoy día, sobre trato ético, que deberían estar presentes siempre de principio a fin, sobre salud pública, que es sobre todo sobre lo que se basaban los programas iniciales, y va mucho más allá, por supuesto, de lo que somos capaces de ver con nuestros limitados puntos de vista. Se abre el abanico completamente. ¿El vínculo con qué está relacionado? El gato está vinculado a su clan felino. Se decía, ¿es un animal muy individualista? Pues no, tiene relaciones y tiene traumas derivados de separación con miembros de su clan felino, sean vínculos de sangre o no. Lo mismo es capaz de vincularse con otras especies y eso nos incluye a nosotros, y de una manera muy especial y que prácticamente nunca se tiene en consideración, es un gato, precisamente el animal por ser un gato libre, está vinculado con el medio natural de una manera muy especial. Mirad, yo lo digo siempre, tú adoptas un perro y aunque solamente sea para hacer sus necesidades, es un animal que va a salir a la calle todos los días, va a tener contacto con el aire, con la luz del sol, con el suelo, con un poco de suerte, con la tierra del campo, incluso con el agua de la lluvia. Ese contacto, el animal que entra en una casa a vivir, lo pierde. En general, en un piso. En general es así. Y entendemos que nada sustituye al contacto con el medio natural, pero al menos si tiene zonas para tomar el sol, macetitas con hierba, acceso a exteriores seguros, es decir, como una ampliación de la cárcel cuando te dejan salir al patio. Esa música suave, todas estas cosas van haciendo que el animal se vaya dando cuenta de que estamos aprendiendo, de que nos estamos esmerando, de que estamos uniendo todos los cabos y nos va a ayudar muchísimo. Entonces, conviene que ya empecemos a considerar al gato en todas sus dimensiones, a la criatura en todas sus dimensiones. De esto, hablo en mi libro, que el ser humano también tiene muchas dimensiones más allá de la física. Está la energética, la emocional, la mental, que el gato la tiene, pero en una faceta diferente a la nuestra. Por esto aquí no la he señalado específicamente. Pero sobre todo, todas las criaturas, incluso también vegetales, del reino vegetal, todas las criaturas del reino animal tienen su dimensión espiritual. Todos somos manifestaciones energéticas de seres espirituales. Y precisamente aquellos que entramos en comunicación con ellos, en comunicación profunda, llegamos a rozar suavemente y a tener el privilegio de contactar
con esta dimensión espiritual. Normalmente una vez que hemos bajado de la nave nodriza. También todo hay que decirlo. Bien, pero los abducidos no somos aquí los locos, no. Aquí uno se vuelve loco porque no sabes qué pasa. No sabes qué pasa. Es que, ¿qué nos encontramos a la hora de atender al gato? ¿Qué nos encontramos? Pues mirad, los ayuntamientos, antes o después, lo dejan todo en la mano de las protectoras. Y esto se lo compra la opinión pública, la gente lo mismo. La gente, de esto se encarga la protectora. Pero vamos a ver, la protectora no tiene un caldero mágico que se le llena de monedas de oro para hacer frente a los gastos veterinarios. Y los ayuntamientos, cuando digo protectoras, digo también cuidadores particulares, porque no en todas partes hay asociaciones de protección animal. Pero los ayuntamientos no ofrecen recursos a cambio. Esto es así, no ofrecen al nivel suficiente. En algunas zonas, porque realmente casi no tienen ni veterinario de referencia. En fin, que los ayuntamientos aquí también pueden defenderse, si no pasa nada. También se les entiende. Pero en general, la realidad, una vez que uno viene de otro planeta y lo ve, es que los ayuntamientos lo dejan todo en manos de la protectora. Así. Por ejemplo, os diré, aquí en España, en Madrid, yo vivo en Aranjuez y es una localidad de más de 60.000 habitantes. Digamos que es una ciudad pequeña. El fin de semana es ese periodo oscuro en el que si alguien se encuentra un animal y no sabe qué hacer con él, porque la gente tampoco tiene por qué saber, uno no nace sabiendo, estas cosas se aprenden sobre la marcha, sigue el protocolo, pero entre el que no está de guardia, en fin, tal cual, bueno, ahí no se sabe. Porque el centro municipal cerrado, porque el fin de semana no estás tú, no estoy yo tampoco. Entonces, a la protectora el fin de semana, pero bueno, si esto primero tiene que pasar por... Hay un protocolo y tiene que pasar por el veterinario, etcétera. Bueno, es fantástico, fantástico. Los fines de semana, y no digamos si es un animal silvestre, porque ni es tuyo, ni es mío, ni es patrulla verde, ni es de quién es, Seprona. Entonces, al final, en este caso vamos a hablar del gato. Es la pelota que se va pasando de uno a otro. La pelota que se va pasando de uno a otro. Es tremendo. Esto es la realidad, ¿eh? Esto es lo que pasa. Luego yo no sé qué pasa con la gente joven. Y os lo voy a decir claro porque esto se ha titulado Hablando Claro. Los que empezamos en esto peinamos muchas canas, muchas. Y cuidar colonias es un trabajo que además se exige a nivel físico. Hay inclemencias meteorológicas, te empiezan a doler partes de tu cuerpo que no, desconocías que podían doler. Y contra viento y marea, pues tú vas allí, a la venga, a cuidar la colonia, a rescatar. Llega un momento que ya no puedes con la vida. Y te ves que no entra gente joven en el grupo, no entra gente joven, para nada. Pero eso sí, todos muy animalistas, ¿eh? Sentados en una silla, delante de la pantalla de un ordenador, dando likes a vídeos de animalitos. Eso se os da de maravilla. Entonces, os diría, sois el esperado relevo. Nosotros entraremos algún día en residencias de mayores y desde ahí nos va a resultar bastante difícil seguir con la protección, seguir con la labor de protección animal. Entonces, hacer el puñetero favor de espabilar, levantar el culo de la silla y apagar el puñetero móvil ya y poneos manos a la obra. Vamos a ver, a mí me salieron los dientes ayudando a otros y rescatando animales. Son muchos años ya. Miro hacia adelante, veo gente que está más cansada que yo. Miro hacia atrás y hay 4. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Tenéis miedo a qué? A que se os digan las cosas claras, a comprometeros con una labor de verdad, a hacer las cosas con vuestras manos, con vuestro corazón y con vuestra cabeza. Conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Qué os pasa? Yo no lo puedo entender. Lo de los ayuntamientos, fijaos que lo puedo llegar a entender porque me lo explican y bueno, todo el mundo les pide dinero, tal, en fin. Pero lo de la gente joven, eso sigo sin poder entenderlo porque yo he sido joven. Yo he sido joven. Entonces, sigo sin entenderlo. Otra cosa con la que nos encontramos en protección animal, además de este animalismo virtual versus locas gatos geriátricas que vamos a tener en unos pocos años, pues es el tema de los escasos adoptantes. El abandono está generado por el ser humano, muchísima gente lo entiende ya, empatizan, se sensibilizan, pero a la hora de adoptar hay pocos, por muchas circunstancias. Pisos de alquiler,
economías, en fin, dificultades varias. Y es cierto, adoptar consiste en velar por la vida que se pone en nuestras manos y hasta el final de su vida. Es decir, animales que han sufrido un maltrato y abandono, lo peor que se puede hacer es volver a abandonarlos. Merecen entrar en una familia que les demuestre que el ser humano es una cosa diferente a aquellos mal nacidos que le hicieron daño. Por tanto, adoptar es un acto de amor que requiere constancia, entrega y amor incondicional, que es justo lo mismo que el animal nos da. Pero ese nivel de compromiso, insisto, también se da poco. Yo no sé, de verdad, el ser humano está moviéndose en una esfera de miedo constante que cuesta entender. Porque es más ese miedo, hay gente que es que se me ha muerto y no quiero más porque sufro, sí. Pues vamos a ver, es que hemos venido a aprender a amar y aprender a discernir. Ay, Dios mío, hace falta mucha psicología también en esto. Otra cosa que nos encontramos, y esto los mismos veterinarios nos lo dicen, es muy diferente el gato al caso de los perros. Muy, muy, muy diferente desde el punto de vista de la salud, empezando por ahí. Y luego también por esto que os he contado, que el perro tiene más contacto para liberar su energía en el medio natural, etc. Entonces nos encontramos, como es un animal con un carácter marcado muy silvestre, que tiende a esconder y a enmascarar su dolor y su sufrimiento, pues a veces cuesta mucho que se recuperen y enferman debido al estrés y no te das cuenta, pero os estoy hablando de que se van con un pif en 3 días, sin que tú te des cuenta de qué ha pasado ahí. Entonces, a nivel de traumas es distinto y es complicado. Luego está este problema de que hay capturados que no se vuelven a soltar porque en principio se ven aptos para adopción. Pero luego la cosa se tuerce, se quedan a pasar tiempo o a veces incluso toda su vida en un jaulón. Además de los leucemia positivos, inmunopositivos, mayores, discapacitados, etcétera, 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 que nadie adopta. Además del tema de los gatos y las personas mayores, que muere el anciano y como esa herencia no se la cobran en dinero, la familia no. Eso no se matan por cogerlo. La cartilla del banco sí, pero el gato no. Entonces nos encontramos con gatos que han sido muy queridos, muy mimaditos, que han estado siempre ahí con su ser querido y de repente esa persona mayor ingresa en una residencia o fallece y son gatos adultos que ya nadie adopta, súper sociables, súper mimosos y dices, bueno, entonces es tremendo, tremendo, tremendo. Y yo quiero hablar aquí, claro, de lo que son los traumas invisibles. También. Entonces, lo que nos encontramos es un panorama a priori, pues nada halagüeño y nada sencillo, pese a lo que os comentaba de que se ha avanzado mucho en la última década. Por tanto, a problemas, soluciones, y hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, conjuntamente también con veterinarios, etólogos y quien haga falta que sepa del tema. Necesitamos protocolos de valoración del estrés en gatos en acogida, para que todo el mundo sepa cómo actuar antes de que sea demasiado tarde, que muchas veces aprendes porque ya se te han ido de las manos otros y dices, esta vez no me va a pasar. Individualizar también el plan de cuidados, es decir, los protocolos serían unas normas o pautas estándar, pero a la vez que permitan individualizar el plan de cuidados, porque hay gatos mucho más sensibles que otros, esto hay varios factores que influyen y tenemos que tener herramientas, ¿no? Por eso es imprescindible tomarse tiempo para conocer a cada gato. Cuando se plantea los gatos para las adopciones, pues los hay que con niños sí, con niños no, con perros sí, con perros no. Es decir, uno se toma su tiempo en la protectora para conocer a cada gato. Pues también ver cómo reacciona ante las situaciones que se le presentan. Todo esto es muy, muy importante. Toda esa información es tremendamente valiosa. Para poder asesorarnos bien, pues una labor multidisciplinar coordinada. Ojo, coordinada es cortijos no. Gente dispuesta a trabajar en equipo como pasa
con los perros, que tienes a los educadores caninos y están, los que yo conozco al menos, dispuestos a trabajar de manera coordinada con los veterinarios. No es tan difícil. Yo no lo veo tan difícil. Quizá por mi formación como enfermera, el tema de los protocolos, de después individualizar el plan de cuidados y de trabajar en un equipo multidisciplinar, para mí es una cosa natural. Comprendo que para otra gente no. Entonces esto, planteároslo seriamente. Y luego además las medidas holísticas o como se llamen. Digo como se llamen porque ahora en el 2024 se está llamando medidas integrativas, pero más adelante no sé cómo las van a llamar. Porque venimos rondando desde hace mucho tiempo con las terapias naturales alternativas, ahora son integrativas. Yo siempre lo he llamado holístico porque es lo que contempla el todo. Y ya está. Y a partir de ahí... soluciones, que lo vamos a ver en las últimas diapositivas, en algunas sugerencias que os voy a poner. Gatunear, gatunear y gatunear, que es adaptar el medio al gato, no pretender que el gato se adapte a nuestro medio. Sé la diferencia. Y sobre todo, seguir aprendiendo y seguir educando. Porque efectivamente, aprendemos todos los días y conviene que transmitamos las cositas que vamos aprendiendo. Y en cuanto al estrés, que hay mucho que aprender. A fecha de hoy todavía hay gente trabajando con gatos todos los días y desconoce la escala facial de valoración del dolor. Y esto es muy fácil de conseguir, esta información. Importante conocer los signos y síntomas de enfermedad más importantes. Es que hay mucha gente que no sabe ni tomarle la temperatura a un gato, ni cuál es la temperatura normal de un gato. Yo en estos temas no voy a entrar aquí para no alargarme. Lo digo, y esto se puede encontrar en cualquier sitio. Luego están también las señales de alerta en lenguaje corporal. En el perro se conocen muy bien las señales del lenguaje corporal y las señales de calma del perro, y las señales del gato existen, tanto las de calma como su lenguaje corporal. Nos informa muchísimo, desde su cabeza, orejas, pupilas, ojos, la boca, la cola, toda la expresión de todo el cuerpo, el lomo, la postura. Incluso, ¿cuántas veces se detecta un problema, una cistitis idiopática, por poneros un ejemplo, solamente por el cambio de postura a la hora de orinar? Entonces, es importante conocer todo esto. He puesto ahí el dibujo de una nariz de gatito porque el gato vive su mundo desde unos sentidos desarrolladísimos y uno de los principales es el olfato. La cuestión olfativa, yo he hablado de esto muchas veces, al final lo remitiré a material complementario. Fundamental. El tema de las feromonas se incluye desde hace mucho tiempo en los cuidados de los gatos, en algo tan sencillo como echarlas dentro del transportín 20 minutos antes de meter al gato para llevarle al veterinario. Bueno, pues aún así todo cuesta. Mucha gente esto no le entra a la cabeza. La importancia que tiene es imprescindible y sobre todo cuando el animal se encuentra mal, cuando hay una situación extraordinaria, un viaje, una mudanza. Bueno, pues nada, hay que seguir recordándolo. ¿Por qué? Porque como nosotros no tenemos ese olfato, no lo olemos, pues no, mira, sí, estamos hablando desde la perspectiva del gato. Mirad, lo de la cuestión olfativa, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. El tema de las feromonas cuesta que nos entre en la cabeza a todos, pero además donde más falta hacen es en los refugios y es donde menos se usan, porque son caras y no da para más. En las clínicas ya se van usando, pero los mismos que a ti te decían usa feromonas, que eran los veterinarios, antes no las usaban en las clínicas, especialmente imprescindibles cuando quedan ingresados. Es decir, al menos que se usen en las enfermerías de los refugios y en las casas de acogida, cuando están enfermos y pasando lo peor. Y todas las reacciones probables que puede tener al estrés, conocerlas. Cuando un gato tiene miedo, puede reaccionar con huida o espanto, pero de salir pitando a una velocidad increíble. Puede reaccionar con agresión, pero no porque sea un animal agresivo, porque está reaccionando a una situación de estrés que le desborda absolutamente. De la misma manera se puede quedar paralizado, puede quedar en alerta o puede caer en una depresión. Luego hay otras reacciones a largo plazo. El acicalamiento excesivo, insistente, los comportamientos pica, o la falta de acicalamiento también. Eliminar fuera de la caja es la más popular y la que más hace que la gente se movilice, pero no siempre, desgraciadamente, en la dirección correcta. Y luego está también el tema de la inapetencia, que es tremendamente peligroso en un animal que si pasa más de 24 horas, bueno, ya no digamos como sea mayor, como tenga una obesidad y empiece con problemas de lipidosis hepática, en fin, que es tremendo. Hay que tener muchísimo cuidado con esto y sobre todo
distinguir de una vez lo indeseado de lo problemático. O sea, que un animal haga sus necesidades fuera del arenero puede ser indeseado, pero lo problemático es que nos está indicando que ahí puede tener una enfermedad y un dolor importante. Y eso es lo que se pasa por alto. No, esto es una venganza porque el animal se está vengando porque... Pero ¿tú de qué vas? O sea, es que se hablan una cantidad de tonterías que, por cierto, se perpetúan a través de, según qué vídeos muy graciosos y cosas de internet, que yo no puedo llegar a comprenderlo. Y no lo puedo llegar a comprender porque he entrado muchas veces en esa nave nodriza, los animales ponen caritas, ronronean y efectivamente así es como te abducen y te vas dando cuenta de en qué consisten sus traumas. Sus traumas por destete precoz, el síndrome de estrés postraumático que también se da en gatos. Es decir, es muy complicado. No es una cosa para tomársela a la ligera ni para prejuzgar al animal. Fundamental reconocer que existen los traumas. Es en perros y en caballos y también acostado, ¿eh? Y cuesta. Pues no digamos en gatos. Me ha tocado también aprender sobre estos temas de los traumas y de las consecuencias a través de un gran maestro que tengo, diagnosticado de alguna manera con síndrome de Pandora. Síndrome de Pandora que es precisamente derivado de un momento de estrés terrible, desde incluso la etapa prenatal, el estrés que tuvo la madre viviendo en la calle, en una situación en la que era acosada, etc. Entonces, por eso digo que cuesta mucho que seamos capaces de imaginar por lo que han pasado estos animales y la fortaleza con la que lo afrontan. Una cosa quiero dejaros muy clara, el gato no es un animal débil en absoluto. Cuando dice hasta aquí he llegado y ya no puedo más, realmente es que ya no puede más. Eso tenedlo siempre muy claro. Nosotros no habríamos aguantado hasta ahí, pero ni de lejos. No habríamos llegado a aguantar lo que ellos han aguantado. Y luego está el tema de los inseparables. Claro, es que solo quieren llevarse uno, no quieren adoptar los dos juntos, pero si ya sabes que están tan sumamente vinculados que lo van a pasar fatal en cuanto se les separe. No, pero este va a una casa donde hay otro gato y el que se queda, ¿en qué condiciones se queda? Vale, si es que es muy difícil, si yo lo sé que es muy difícil, lo sé desde dentro de la protectora. Lo que estoy contando lo sé, no me lo han contado, lo veo, ¿vale? Pero quizá es ya momento de hacer que la gente sea más consciente de todas estas cosas. Nosotros mismos, empezando por nosotros mismos, para poder transmitírselo a los demás. El objetivo, y esto lo digo para que quede claro también, es que el animal vuelva a ser él mismo. Una vez que ya entra en el seno de una familia o llega a una casa de acogida y se le empieza a recuperar, el objetivo es que vuelva a ser él mismo. El objetivo, nos bajamos a nivel del gato. Y todo esto mejora significativamente con terapia floral. Y cuando el animal ya está adoptado con una familia, en el seno de una familia humana, pues la terapia floral conjunta de toda la familia. Pero si está en casa de acogida, también mejora significativamente con la terapia floral. Y eso llevo años, más de una década viéndolo. A las causas ni las imaginamos, no podemos hacer suposiciones. Aquí nos toca centrarnos para ser capaces de escuchar sin juzgarle, sin prejuzgar, centrarnos muy bien, partir desde aquello que ya está claramente demostrado, con la mente abierta para ver qué más podemos aprender, que lo que está claramente demostrado pueden ser 5 cosas de 25, como hemos visto antes en ese esquema donde hay tanto espacio todavía para la tierra de nadie. Y por nuestra parte, darlo todo en el ámbito de la nutrición afectiva, que es la que fortalece el vínculo. Es decir, a vínculo roto, lo que vamos a hacer es reponer ese vínculo en otra dirección. Es así.
Es decir, no es cuestión solamente de implementar el CER, por ejemplo, en las colonias, para decir en números que se controlan colonias, cuando resulta que cada gato es distinto, no es un número. ¿Cuántas veces controlas la colonia y te siguen apareciendo gatos? Entonces, no se trata solamente de, no, es que yo sé distinguir muy bien el que es socializado y se puede adoptar del que no. Bueno, pero con unos criterios abiertos, habrá gatos que estén socializados, pero necesiten un contacto con el exterior que una adopción les puede dar o no. Es preferible. ¿Qué pasa con esos criterios en los que hay gatos que ya directamente pasan a vivir a un jaulón? Es que de verdad esto, planteároslo claramente. Gatos que viven ya en un jaulón el resto de sus vidas, habiendo colonias ubicadas en lugares seguros donde ciertos animales podrían estar. Y si no, evidentemente, lo mejor, una casa de acogida. Pero volvemos a lo mismo. Como no hay voluntariado que se implique, casas de acogidas cada vez más escasas. Su peso en oro, no digamos, para criar gatos huérfanos a biberón. O sea, nos encontramos con que eso sí que es un hándicap, sacar gatos huérfanos a biberón. Cuanto más atender todos esos traumas por destete inadecuado. Entonces, aquí se necesita ponerse bastante las pilas ya desde otras perspectivas. Las medidas integrativas que os comentaba, además de las feromonas, incluyen los probióticos, por ejemplo, las flores de Bach, por supuesto, las hierbas secas. Esto es muy barato y muy sencillo. Yo llevo haciendo calcetines con hierbas secas para ayudarles a estimular, a relajar a los que están ingresados, a los que están recuperándose, porque hay veces en las que efectivamente hay que tenerlos por periodos limitados dentro de un jaulón. Todo esto es importante. Todo esto es muy importante. Y ahora vamos a lo que es gatunear, que sería nuestra gran herramienta, tanto para gatos que ya han sido adoptados como para casas de acogida, incluso, y pisos de acogida. Incluso hay cosas que también se pueden poner en ciertas colonias, pero siempre sin llamar la atención. Es decir, yo soy de la opinión de que una colonia felina es más segura cuanto más invisible sea, porque todavía hay mucho malnacido por ahí. Ese es el tema. Como veis en esta diapositiva, ¿qué es gatunear? Lo llaman gatificar, lo llaman método Memo, con las siglas en inglés, bueno, todas estas cosas. Yo lo llamo gatunear. Es algo que empieza con un gato y una caja de cartón. Esto es así. Si hubiera que definirlo en pocas palabras, gatunear empieza con un gato y una caja de cartón. Empieza por ahí y acaba con que te das cuenta de que efectivamente los reyes de la casa son ellos. Pero queda todo muy bien, queda todo acogedor para el gato y divertido para nosotros. No digamos si hay niños en casa. Se rifan las cunas de los gatos. Entonces, bien. Es una opción saludable. Sobre todo es una opción saludable. Y no tiene por qué salirse de la economía. Insisto mucho en esto, ¿vale? Bien, en resumen, a la hora de gatunear, para no extenderme ya demasiado, y con esto vamos a ir acabando, os voy a enseñar algunas diapositivas sobre la zona de descanso elevada, áreas de escondite y ruta de escape. Esto es importante que también esté. Hablamos de poner cunitas o de túneles para que jueguen o de cunas para que descansen, pero yo hasta la saciedad insistiré en el tema del refugio, del lugar seguro para el animal dentro de casa. Esas áreas escondite y una ruta de escape clara, por ejemplo, si va a venir a casa el fontanero y el gato se va a asustar y no le encontramos, jolín, el fontanero va a llegar y el gato que no sé dónde se ha metido, pues dejar una habitación con un acceso para que se pueda esconder ahí. Estas áreas de gatunear, siempre desde el punto de vista de la seguridad y el confort, importante que tenga acceso a la luz natural del día. Lo de las áreas para trepar, esto ya va a depender muchísimo de la edad. Cuando son jóvenes sí, por supuesto, pero a la que te quieres dar cuenta, solo han pasado 10 años y el gato ya puede empezar a tener artrosis y problemas para trepar. Entonces, con todas estas cosas, cuidado, tampoco os volváis locos, porque llega un momento en el que, o según la raza, hay razas que sí, hay temperamentos que sí, hay gatos que sí y hay otros que no. Con esto no hace falta volverse locos, pero lo del refugio seguro, esto me parece imprescindible, sobre todo porque además
Si es muy mullido, muy calentito, muy suave, aporta un plus al tema de la nutrición afectiva y la elaboración de traumas que decíamos antes. Lo de los rascadores es imprescindible también para ellos, facilitárselos, y para eso ahí vamos a aprender a reciclar y bricolajear. Yo en el canal de Telegram podéis acceder, tengo el enlace desde mi web, que os la indico al final. Ideas de esto, porque hemos aprendido aquí a hacer manualidades y de todo, y costura, y bueno, y en fin, lo ha habido y por haber. No nos queda otra. Lo del reciclaje, que es un invento antiguo. Vamos a ver, es reutilizar, darle una segunda vida absolutamente a todo lo que pasa por tus manos. De hecho, hay cosas que la gente tira alegremente y yo digo, pero si eso vale para las colonias. ¿Cuántas veces hacemos refugios un poco como se puede en las colonias felinas? ¿Cuántas veces se necesitan, porque no hay empapadores, incluso toallas viejas que la gente tira? En fin, que se puede colaborar en protección animal, y de esto también tengo un vídeo en mi canal, de muchísimas maneras, y precisamente reutilizando o dando para que otros reutilicen aquello que a ti no se te ocurre cómo. Con la comida y la bebida pasa exactamente igual, más agua y más para cazar. Si tiene que encontrar la comida, pues ahí le distraes y es como si estuviera cazando. Esto no le va a dar obesidad, al contrario, le va a hacer trabajar para encontrar su comida. Y la caja de arena igual, aumentar el número de areneros en casa. Los rascadores, los juguetes, todo esto, hacerlo incluso con los niños de casa. He insistido millones de veces de esto en mis canales. Por cierto, que yo no estoy en otras redes, nada más que esto que hice en Telegram y YouTube, por simplificar y porque no me da la vida. Yo no puedo estar haciendo cosas allí delante del ordenador, esto es así. Y sobre todo, cosas importantes a la hora de gatunear para disminuir el estrés. Hemos hablado de la cuestión olfativa. Por favor, la disminución de ruidos en el hogar, importantísima. Y si no sois capaces, porque tengáis un vecindario ruidoso, ponerle una música suave de piano cuando se quedan solos en casa o cosas así, que tenga un punto de referencia, un sonido que un poco borre lo demás, pero bajito, ¿eh? No os lo pongáis a tope, porque entonces estamos empeorando las cosas. Y también hacer un esfuerzo importante por disminuir los tóxicos, tanto en la limpieza del hogar, que yo sobre esto he insistido últimamente mucho, con temas de la magia del orden en el hogar, y empezando también por el humo del tabaco, que les perjudica tanto como a cualquiera. Pero sobre todo, lo fundamental es tener con él contacto social gratificante, y esto se consigue con las caricias. Y hay un cepillo, sí, de estos que imitan, de silicona, que imitan la lengua de la madre, que también ayudan muchísimo. Tenéis también la diapositiva de los gatios o catios. Claro, aquí todo anglicismos. Pues yo digo gatios, que me suena más español, que es una mezcla entre gato y patio. Pero no dejan de ser jaulas. Hablábamos de lo del gato libre o encerrado. ¿Seguras para ellos? Sí, vale, hombre, mejor es esto que nada. Claro, hombre, ¿dónde va a parar? Ya te digo yo. Pero bueno, igual, no volváis locos, que esto no es cuestión de dejarte, de pedir un crédito para hacer eso, ¿entendéis? Esto es aprender y ponerle voluntad y fijaos en si al gato le va o no le va lo que estáis haciendo. Resumiendo, se ha avanzado mucho, tanto en la atención del gato en casa como en la atención en colonias, como en protección animal en sí. Tened en cuenta que hace unos años había evidentemente menos experiencia, pero yo recuerdo épocas en las que prácticamente el gato no pisaba al veterinario. La medicina felina ha avanzado muchísimo. La nutrición felina también, importantísimo. El tema de la alimentación es lo primero que conviene gatunear, adaptar la comida a sus necesidades. Esto he olvidado de decirlo y lo estoy comentando ahora, es importante. El hecho de adaptar la casa al gato y no esperar que el gato se adapte a la casa es un concepto que tampoco lleva tanto tiempo. Las medidas que os comentaba holísticas y el tema de los probióticos, de las feromonas, etcétera, las flores de Bach, todo esto es algo que era impensable hace escasamente 10 años. Entonces, no sabemos cuál será el siguiente paso, pero lo que sí conviene es que estemos abiertos a ese siguiente paso. Aquí nadie se lo sabe todo, eso es así, y sobre todo por el bienestar de un animal tan especial en cuanto a su sensibilidad como es el felino, conviene que estemos abiertos a todas las posibilidades que se nos presenten, a todos los cuidados que se nos presenten. Porque indudablemente el gato va a ser tu mejor maestro, del mismo modo que han sido mis maestros.
Y como desconocemos tanto, por lo menos lo que a mí me han ido enseñando, he procurado dejarlo ahí a disposición libre en el canal de YouTube Animales del Alma, al que también os invito a suscribiros, porque esas cosas dan fuerza al canal. Todos para uno y uno para todos. Y aquí tenéis el curso de flores de Bach para animales en protección animal y colonias libres. Hablo de todas las especies, pero también de los gatos. Del curso de comunicación animal básico, también para todas las especies. También se habla del gato. El de sensibilidad gatuna, ya más específico. La introducción a la sanación con gatos, que es un curso muy interesante donde también os hablo de este tema que os he comentado una pincelada de las plantas aromáticas secas. Y luego todos los vídeos, todos estos están ordenados en listas de reproducción y está también la formación a voluntariado de colonias. Así que os invito, aquí tenéis todo y también tenéis la capacidad de amar y de poneros las pilas. El gato te llama a esa puerta y depende de ti si la abres o no. Por eso decía al principio, pero bueno, ¿cuánto miedo hay? Que la gente no adopta, que la gente no se implica, que... Vale, pues ya es hora de abrir esa puerta, derribar esa barrera del miedo y amar, que es a lo que hemos venido y es a lo que el gato realmente nos está invitando. De manera que muchas gracias y a por ello.